Mis hermanos, nuevamente es un gusto el poder estar con ustedes y poder aprender más de la palabra de Dios. Seguimos viendo nuestros devocionales, los frutos del Espíritu, y en este caso vamos a ver dominio propio. Y me gustaría que me siguieran con este texto que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice así la palabra de Dios. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad de controlar nuestras emociones. La capacidad de controlar nuestras emociones. Y la falta de dominio propio nos hace vulnerables a más pecados. Dejamos la puerta abierta al pecado. Y la verdad es que el no tener dominio propio puede ocasionar problemas en nuestras vidas, hermanos. Y la verdad es que también Dios está con nosotros en cada uno de los frutos del Espíritu. Dios nos equipa con ellos para que nosotros podamos trabajar en las áreas donde podemos estar fallando para con nuestro Dios. Y bueno, la templanza también es otro de los frutos del Espíritu que va también muy ligado a lo que es el dominio propio, porque la templanza es el control sobre las emociones y dominar los impulsos. Y hay algo que Pablo le decía a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le dice eh, Pablo a Timoteo. Timoteo sabemos que era un hombre joven. ¿Y por qué le pedía a Pablo esto? Porque bueno, había muchas cosas que él como joven tenía que enfrentar en la vida, sobre todo en el ministerio que tenía Timoteo, y le dice Pablo que debe controlar las emociones y dominar los impulsos. Era un hombre muy joven que le pide Pablo que tenga autocontrol y autodisciplina ante el pánico y las pasiones. ¿Sí? Y miren, la verdad es que este tema del dominio propio es muy hermoso, es muy extenso, porque Dios nos pide que podamos tener dominio propio en algunos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en la comida debemos tener dominio propio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí viene el pecado de la gula. En la apatía, por ejemplo, en la flojera, ¿no? Necesitamos ser activos, dice la palabra de Dios, que debemos ser trabajadores. Dice por ahí Proverbios, el que no trabaja, que no coma. Los vicios es algo también muy importante, muy interesante que debemos tener dominio sobre ese tipo de cosas. Y algo bien interesante que también nos habla la Escritura y que nos dice Santiago es acerca de la lengua, ¿no? De cómo podemos también dominar esta parte de la lengua que está en nuestros cuerpos, que nos permite hacer y decir muchas cosas. Y algo que dice Santiago muy interesante en capítulo 3 versículos de 5 y 6 dice algo importante aquí, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces la lengua es algo tan simple, tan pequeño, podríamos decirlo, pero que puede afectar tremendamente, mis hermanos. La lengua puede hacer unos daños impresionantes y dice Dios, debemos de dominar la lengua. Se puede destruir con la lengua una persona. El hecho de hablar mal de una persona y no tener dominio sobre lo que decimos puede destruir a una persona, puede destruir a una familia.
puede destruir inclusive una iglesia. Entonces, por eso es importante lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al dominio. Entonces, Dios está con nosotros. Dios nos da la capacidad de dominar nuestra lengua en este caso, por ejemplo, ¿no? Y luego dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua es un veneno mortal. Y luego dice el versículo 9 y 10, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Esto no debe ser así. Y no debe ser así porque si tenemos a Dios de nuestro lado, el Señor nos va a ayudar a poder dominar estos impulsos que tenemos. Y no debemos dejarnos dominar por ello. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Decía, no me dejaré dominar de ninguna. Y es impresionante cómo puede causar tantos estragos el no poder dominar en este caso la lengua, y así como veíamos las diferentes cosas que podemos estudiar, pero el Señor es maravilloso, hermanos, porque Dios en todo momento está con nosotros y nos ayuda en todo momento y nos da su espíritu para que podamos salir adelante ante estas situaciones que nos podemos enfrentar. Y dice Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor nos va a ayudar ante cualquier circunstancia. Algo que no podamos dominar, el Señor nos va a ayudar. Si recurrimos a Él, Él nos va a ayudar. Dice también el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, echa mano de la doctrina que hay en ti. Echa mano de la palabra de Dios que has atesorado en tu corazón. Echa mano de lo que has memorizado, dice también Pablo, ¿no? Entonces podemos echar mano de la palabra de Dios, mis hermanos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.